Porque allí y a través de esta enseñanza, Señor, nos muestra la importancia que es para ti, no solamente el hombre como varón, sino la mujer, con un especial significado, bendito Dios. Gracias por todos y cada uno de los que en esta mañana estamos aquí, por los que están viajando también, Señor, los cobijamos con la oración. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas de una manera especial y que sobre todo nos permitas entender el significado de esta enseñanza hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces hablábamos de una mujer y esa mujer es muy preeminente. Está haciendo referencia al libro de Josué, porque la historia de Rahab la encontramos en Josué, capítulo 2 en adelante. Pero en Hebreos se menciona como una heroína, porque habla de los héroes de la fe. Y si esta mujer está allí, está mencionada, es porque está hablando de una heroína. Esto ha generado controversia entre el mismo pueblo de Israel. ¿Cómo así? Por el oficio que desempeñaba, no puede recibir ese título. Otros dicen sí lo puede recibir porque en ella hay una dualidad y en ella hay una tipología muy especial. Por eso algunos, o no algunos, sino la mayoría, la tildan como una heroína fascinante. Una mujer que sin ser judía, porque era de Jericó, conocía muy bien al pueblo de Israel. Y ella misma lo dice, ahorita lo vamos a leer. Habitaba en Jericó y vivía en las murallas. Su casa estaba construida en las murallas. Eso facilitó mucho todo lo que ella hizo por estos dos hombres que Josué envió. Sin embargo, si buscamos el significado de lo que ella representa, entonces dice que ella nos hace, a través de ella Dios nos enseña el plan, su plan para la iglesia y para los gentiles. ¿Qué hizo Dios con Rahab? ¿Qué hace Dios con los gentiles? Entonces, Él nos dio la oportunidad, así como se lo dio a ella, nos dio la oportunidad de que nosotros también pudiéramos tener acceso a la salvación, porque ella es salva y ella misma lo vamos a mirar ya más adelantico. Sin embargo, el capítulo 11 empieza con una definición. Es pues la fe. El escritor empieza por definir la fe para después hablar de lo que significa la fe en el ser humano. Y empieza diciendo, es pues la fe, va a dar el significado. Y ese significado lo fundamenta en dos palabras, certeza y convicción. Es pues la fe, la certeza, la convicción. Entonces tengo que preguntarme, ¿certeza de qué? Dice, de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperaban? ¿O qué esperaba Israel? ¿O qué esperaba el mundo después del pecado? ¿Qué esperaba? Un Salvador. ¿Lo habían visto? No, pero lo iban a ver. Por eso la palabra certeza y convicción se conjugan para decirnos que la certeza, o la fe mejor, tiene un autor y tiene un consumador. Por eso miremos Hebreos 12, ahí más adelantico. Dice Hebreos 12:2, parte A. Puestos los ojos en Jesús, ¿qué hizo el Señor?
autor y consumador de la fe. La fe fue por Él y para Él. Toda la fe que nosotros tengamos en algo, hay que colocarla primero en el Señor, porque Él es el que puede hacer. Él es el que puede conceder. No es como a veces nosotros pensamos, fe en que me voy a sanar. La fe antes de la sanidad debe estar en el Señor, porque Él es el que puede sanar. Él es el que puede bendecir. Él es el que puede abrir puertas. Él es el que puede abrir caminos. Entonces, la fe es por un hombre, que es el Señor Jesús. Esa fe, entonces, luego dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, buen testimonio. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe, ¿en quién? En el Señor Jesús. Y entonces miremos Romanos 8:24. ¿Qué dice Romanos 8:24? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si usted quiere algo y está ahí, ¿lo va a esperar? No, ya lo tiene. ¿Para qué esperarlo? Ya está ahí, ya es visto, ya se ha hecho visible. Pero dice, en esperanza fuimos salvos. ¿De quién está hablando? De Dios. Pero antes que de Dios, está hablando del mundo. De quienes esperaban la corrección de ese error que se había cometido en el huerto. Estaban esperando una promesa que se hizo en Génesis 3:15. Y vivieron esperando esa promesa. Y dice que muchos no la vieron, pero la recibieron y la creyeron. Y eso los hizo ser aceptos por Dios, porque se afirmaron, creyeron esa promesa. Y dice Hebreos más adelantico, miremos acá en el mismo 11, dice en el 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Moisés era uno, por eso empieza con Abel, empieza con Enoc, con Noé y Abraham y Sara, Isaac, Jacob, y luego habla de Moisés. Era uno. Y muchos otros que se mencionan. Ellos no vieron esa promesa cumplida en ellos, pero la creyeron. Dice, y la saludaron de lejos. Y eso hizo que el Señor los considerara aceptos para la salvación. En esperanza hemos sido salvos. La palabra esperanza tiene dos significados. Uno que es yakal, que significa simplemente esperar. No sabemos si se cumpla o no se cumpla. Pero la otra que es kabat dice esperar con esperanza. Esa esperanza que no defrauda. Esa esperanza que es segura. Esa esperanza en la que podemos confiar. Es decir, está hablando de la fe del Señor Jesús. Y por esa fe que explica el autor de Hebreos, Rahab fue salva porque ella tuvo esa misma fe que nos muestran hoy estos hombres y por eso la consideran una heroína. Pero ¿qué fue lo que hizo Rahab? Miremos, vayamos a Josué capítulo 2. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron
y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 espías y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada, y después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que andaban de un lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová os haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. ¿Qué fue lo que hizo Dios con la humanidad? Misericordia. Porque por misericordia es que viene el Señor a darle salvación a la humanidad. En el 15 dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, nosotros entraremos en la tierra. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanas y a toda la familia de tu padre. Le están dando condiciones. Ellos aceptan el pedido de Rahab, sí, y aquí ellos le dan condiciones. ¿Bajo qué condiciones lo van a hacer? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces fíjense que era Rahab una ramera, es decir, la que atendía, la que manejaba todo ese negocio. ¿Por qué supo que eran espías? ¿Cómo supo? ¿Cómo entendió que ellos eran espías? Dice: por la manera en que ellos actuaron. Un espía no se va a dar a conocer delante de todo el mundo, sino que ellos venían y un espía se esconde para poder mirar a los otros, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba en ese lugar? Allí entraba mucha gente y todos traían su cuento y ella escuchaba
todo lo que se decía. Jericó estaba bajo juicio, porque Jericó era la primera ciudad que Israel iba a conquistar para después poder seguir hacia la tierra prometida. Entonces, esa ciudad estaba bajo juicio de Dios por toda la maldad que allí se manejaba. Pero ella, habiendo escuchado, ella conocía muy bien a Dios, ella conocía muy bien al pueblo de Israel, por lo tanto, para ella no fue difícil entender o conocer a estos dos hombres que venían de parte de Dios. ¿Ellos qué sentían? Temor. Ellos tenían miedo. Israel nos va a acabar. No era Israel, era Dios a través de Israel. Ella conocía muy bien toda esta situación y entonces por eso esa mezcla de heroína y esa mezcla de pagana es la ejemplificación de lo que es el mundo hoy. Ella tiene una simbología muy particular. Como mujer representa la iglesia, pero también representa la maldad de un mundo pagano, porque ella estaba participando de un negocio que ella sabía que estaba mal. Sin embargo, ella le dice a los espías que no le vayan a hacer daño ni a la familia, ni a los padres, ni a los hermanos, ni a ella, sino al contrario, que hagan misericordia o que haga misericordia con ella. Esta historia no solamente nos muestra la historia de una mujer como cualquiera de las que están hoy aquí o de las que vemos en el mundo, sino que nos ejemplifica lo que es y lo que representa la mujer en la sociedad actual y de ese tiempo. Ella representaba el mundo pagano. El mundo en ese momento estaba circundado a ese territorio, a esa parte. Entonces era esa simbología la que se demostraba. Pero básicamente lo que Dios iba a hacer con el gentil. El gentil tenía que ser llevado a una iglesia para que conociera y aprendiera todo lo que Dios le quería enseñar. Jericó era una ciudad muy fortificada e incluso era poderosa. Era una de las ciudades más importantes que se encontraba en el Valle del Jordán. Y era muy apetecida, pues era una ciudad comercial. Era lo primero que se encontraba Israel cuando entrara. Sin embargo, esta mujer tiene una acción muy particular. Tenía un conocimiento muy amplio de Dios. Tenía un conocimiento muy amplio de lo que era el pueblo de Israel, porque dice ahí, hemos oído lo que Jehová hizo, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Ella sabía cómo era que Dios había liberado a Israel de Egipto. Todos esos prodigios y señales que Dios había hecho, ella los conocía muy bien. Y dice, y oyendo esto, el pueblo de Jericó ha desmayado, ha quedado sin aliento. No hay hombre que no haya perdido ese aliento, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba y Dios abajo, Dios en los cielos y Dios en la tierra. Entonces es un significado de ella, que ella conocía muy bien quién era Dios y todo lo que había hecho. ¿Era pagana? Sí. Pero cuando ella reconoce lo que es Dios, dice, ahí es la primera mujer que se convirtió, la primera gentil de que se tenga historia de la historia de la humanidad, que se convirtió, que creyó en el Señor. Y por eso ella les hace un pedido a los espías de que la guarden a ella y a su familia. Sin embargo, ellos le hacen un pedido. Ellos le entregan, acuérdense que leímos que ellos le entregaron un cordón. Le entregaron un cordón. Y entonces le dicen, los espías aceptaron la petición. Sí, nosotros vamos a cuidar
la vida de ustedes. ¿Y cómo vamos a responder? Con nuestra vida. Nuestra vida responderá por la vida de ustedes. Pero usted debe hacer esto, debe cumplir con lo siguiente. Debía colocar un distintivo en la casa. Algo que cuando entrara Israel, el ejército de Israel, a conquistar a Jericó, ellos vieran, ahí no podemos entrar. Ese es un pedido que había que respetar. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Colgaron una cuerda o un cordón escarlata que ellos le habían entregado. ¿Y dónde lo colocaron? En la ventana. ¿Por cuál ventana? Por la ventana por donde ella los había sacado. Primera situación. Segundo, toda la familia debe estar en la casa. Toda la familia debe estar en la casa. Y tercero, ¿cuál era? No debía delatar a los espías. Bueno, esos tres aspectos, ¿qué nos dan a entender en la vida del creyente? ¿Qué nos dan a entender? Ese cordón escarlata colocado en la ventana es simbología o tipología ¿de qué? De la sangre. Por eso ellos le dicen, con nuestra vida protegeremos tu vida. Entonces, primero, ¿qué tuvo que hacer Dios para redimir a la humanidad? Un sacrificio. Segundo, la familia debía estar dentro de la casa. La familia de Dios, ¿dónde debe estar? ¿Dónde debe estar? Dentro de la iglesia. Aquí, en el templo, aquí. Nos debemos reunir. Y tercero, dice, no debía delatar a los espías. ¿De qué está hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, que había que guardar a quienes llevan el mensaje. Había que guardar a quienes llevan el mensaje. Tres aspectos que ellos le dan y en los cuales está incluido todo el plan de Dios para la humanidad, para que la humanidad pueda ser salva. Es evidente que Rahab era inteligente y estaba muy bien informada de todo lo que ocurría a su alrededor. Por eso identificó con facilidad a los espías como lo que eran, como espías. Los escondió y prepara una historia que es creíble. Esa historia no fue simplemente un cuento, eso fue real. Cuando el rey mandó por los espías, ¿qué es lo que ella le dice? Sí, señor, aquí estuvieron, pero no sabía de dónde eran. Pero salieron tan pronto se cerró la puerta. Todo eso es verdad. Pero antes, ¿qué había hecho ella? Los había escondido. Ella los esconde en la casa. Terrado es esa parte que colocamos arriba que nosotros llamamos ¿cómo es? ¿El qué? El mezanín, exactamente. Ya los escondió porque ya tenía mucho hilo, mucho lino. Los escondió allá. Cuando llegó el ejército a preguntarle dónde están, ella le dice, sí, aquí estuvieron. Pero al cerrarse la puerta, ellos salieron. Si ustedes los persiguen, los alcanzan. ¿Dónde estaban ellos? Ahí. Al recibir la noticia, el que dirigía la tropa que iba, dijo, no se detuvo a buscar en la casa, sino dijo, sí, ya se fueron, cerraron la puerta, era justo lo que se necesitaba, y ellos salen detrás a buscarlos y los otros quedan ahí. Ahora, los saca y les dice, deben permanecer 3 días, ¿dónde? Escondidos, ¿cierto? ¿Dónde estuvo el Señor escondido 3 días? ¿Cómo? En la tumba. Allí él duró 3 días. Fíjese que todo tiene y todo encaja dentro del plan de salvación.
Lo saca 3 días. Y esos 3 días entonces representan lo que el Señor duró en la tumba. Luego entonces es cierto que ella representa a la iglesia y todo el plan de Dios para la salvación. Y eso se cumple en cada actuar, en cada cosa que ella comenta. Rahab no negó nada, pero tenía lista esa historia. Espiritualmente, Rahab no estaba en una circunstancia ideal para llegar a la fe en el único Dios. Su vida de pronto le impedía, pero al final ella llega. Muchos de nosotros en algún momento sacamos excusas, ¿cierto? No tengo tiempo. O muchos dijimos, no, yo creo en Dios a mi manera. Pero Dios tiene un plan para cada uno y ese plan se cumple, queramos o no queramos. Y si nos ponemos a pelear con Dios, ¿quién pierde? Claro, yo no tengo por qué ponerme a pelear con Dios. Esa fue una decisión la cual nosotros debemos agradecer. Porque sin ser merecedores de nada, Él nos lo dio todo. ¿Merecíamos la gracia? No. Pero la gracia es un regalo, es un don, un regalo. Dice, por gracia sois salvos. Pero ella termina siendo salva. Rahab también hacía parte de una cultura pagana, corrupta y depravada. No había recibido la dirección piadosa de Moisés o de Josué. Sin embargo, Rahab tenía una ventaja. Había escuchado de muchos hombres con los que estuvo en contacto que los israelitas eran de temer. Oyó las historias de las huidas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, las andanzas en el desierto y su reciente victoria sobre los amorreos. Luego ella tenía mucho conocimiento, por eso no dudó, por eso, a pesar de que su vida estaba en peligro, ella acepta mejor una relación con Dios que con el mundo. Y entonces, ¿dónde termina Rahab? Rahab termina siendo salva por la fe. Ella creyó y por lo tanto, no solamente ella, sino su familia. Con frecuencia se dice que Rahab, además de ser una historia real, también representa una figura simbólica de la iglesia, cosa que ya dijimos, y de los gentiles. Ella era parte de un sistema que representa la maldad, la corrupción, pero su conversión fue capaz de convertirla en una novia legítima. Porque si ella representa a la iglesia, ¿quién es la novia del Señor? La iglesia. Ella entra a formar parte de esa iglesia, por lo tanto se convierte en una novia legítima. Así como Israel fue el primer pueblo escogido por Dios, pero que Dios hacía parte por un instante para que todos los gentiles pudieran tener acceso a esa salvación que Él estaba ofreciendo. Rahab demuestra cómo pasó de lo malo a lo bueno, simplemente con creer, simplemente con creer. Otro aspecto importante es que Rahab, por haber albergado a los espías, se salvó gracias a su fe en Dios, porque ella misma dice, Dios es arriba y abajo. Y termina la historia con Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia.
por fe. Dice, y esto no es de que nosotros nos lo inventamos o que nosotros lo buscamos, no, es que Él, gracia, un regalo, un don que no merecíamos, pero Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque el ser humano es la corona de la creación y Él necesitaba salvar y recuperar esa corona que se perdió por un momento. Y entonces Él, con ese sacrificio, o mejor, con esa promesa primero, y después con todo el sacrificio que se cumple con el Señor Jesús, nos da a entender el valor que tiene el ser humano para Dios. Valor que ni siquiera nosotros mismos nos damos. Pero Dios nos da todo el valor porque somos creación suya. Y como creación, Él nos da el máximo valor. Tanto que nombró al ser humano como la corona de la creación y le iba a entregar la creación para que Él la dirigiera. Pero ¿qué hizo el hombre? Rechazó esa oferta divina. Pero Dios no lo condenó. A Dios le hubiera quedado muy fácil decir, borremos estos y hagamos otros. No. Él continuó con los mismos, sabiendo todo lo que iba a ocurrir. Pero Él siempre colocó ese sacrificio y está abierto para que todo el que quiera lo pueda tomar y sea salvo. Esa es la historia de esta mujer que nos demuestra el valor que tiene el ser humano y sobre todo la mujer, porque la mujer representa a la iglesia y la iglesia es mucha gente, no son uno ni dos, mucha gente. Y ese es el valor que Dios le da a la mujer como representante de la iglesia en la tierra. Amén. Como conclusión, pudiéramos decir entonces que es mejor estar de parte de Dios que en contra de Dios. Porque si nos ponemos en contra de Él, nos va mal. Muy mal. En cambio, si estamos a favor de Él y estamos con Él, nos va a ir bien y muy bien. Pero es una decisión que cada uno de nosotros toma. Cada uno de nosotros toma esa decisión. ¿Me voy por este lado o me voy por este lado? Sabiendo las consecuencias que acarrea la decisión que tomemos. Por eso es una invitación divina a que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos. Porque a través de una mujer, Señor, nos enseñas ese plan que desde un principio tú tenías formulado para salvar y perdonar y salvar a la humanidad. Gracias, Señor, porque sin ser merecedores de nada, nos lo diste todo. Y aún nos diste libertad de escoger. Pero tú nos aconsejas, Señor, que es mejor escoger lo bueno y nos irá bien. Que debemos desechar todo aquello que venga a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro pensamiento y que nos quiera, Señor, anular ese pensamiento que tú has colocado en la mente. Damos gracias por las mujeres en esta mañana, porque ellas son la ayuda idónea. Ellas son las que dirigen una parte importante, Señor, de nuestra vida y de la vida de la familia. Hoy es la iglesia que ellas representan, Señor, la que nos ayuda a dirigirnos y a caminar como tú quieres. Vamos en pos de ti, Señor, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabemos, Señor, que si hacemos las cosas como tú nos dices, Señor, todo saldrá bien. Y es bueno caminar contigo, no caminar solos, ni caminar en compañía de lo que no es bueno para nosotros. Lo bueno es que tú, Señor, no solamente ofrendaste tu vida, sino que también, Señor, nos aconsejas, nos diriges en nuestras decisiones. Gracias, poderoso Dios,
porque tu misericordia es infinita, tu amor es infinito y tu bondad es infinita, Señor. Nunca se acabarán y siempre estarán ahí, Señor, y estarás pendiente de cada uno de nosotros y de todos aquellos que tomen esa buena decisión, Señor, de seguirte. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y